Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es esta la última frase del Evangelio de hoy, viernes. Frase que además sintetiza de una manera perfecta todo el mensaje que el Señor quiere grabar en nuestros corazones, con el pasaje de la llamada a Mateo. Ayer reflexionábamos en nuestras gotitas de esperanza en la curación del paralítico, que fue para nosotros como un abrebocas del milagro mucho más grande que vemos hoy, el de un pecador que es llamado a seguir al Señor como discípulo. Uno a quien el pecado mantenía paralizado, es curado ahora, y luego puesto en pie, puede acoger a aquel que antes lo ha acogido en su misericordia. La ley denunciaba el pecado y castigaba al pecador. El Señor, en cambio, en su infinita misericordia, perdona el pecado y acoge al pecador. Dios es amor, no es ley. Dios es perdón y medicina, no castigo. Nuestro Dios ama y da prioridad al pecador, de la misma manera que un médico prioriza entre sus enfermos a aquel que esté más grave, porque sabe que tiene mayor necesidad y mayor urgencia del médico que el resto. El texto inicia resaltando la mirada de Jesús, que como un rayo de luz ilumina las tinieblas del pecado y las sombras de la muerte, en las que estaba envuelto Mateo, sentado a la mesa de los impuestos, inmerso en el Dios dinero. Esta escena la conocemos y muy bien. Podríamos citar muchos ejemplos y hasta citarnos a nosotros mismos mostrando un autorretrato. Es una escena en realidad muy extendida y muy normal en el mundo de hoy, en el que el dinero se ha convertido en el centro, en el motivo de nuestros esfuerzos, en la razón de los sacrificios y hasta de las locuras más miserables, y que refleja en el fondo una parálisis muy grave que nos ha esclavizado a los propios intereses, al egoísmo reinante, al dinero, al maldito dinero que siempre se opone al Dios en el que creemos. El Señor lo vio y le dijo: sígueme, dice el texto de hoy. De la misma manera que la mirada y la palabra de Dios fueron el principio de la creación, pues recordemos en el Génesis las frases que más se repiten. Fueron: y dijo Dios, su palabra, luego, y vio Dios que era bueno, su mirada. Pues ahora, nuevamente la mirada y la palabra del Señor son el fundamento de la nueva creación. Dios ve con misericordia. Sus entrañas se estremecen al ver a su criatura esclava, incapaz de moverse con libertad, inmersa en un mundo que terminará devorándolo y destruyendo su felicidad. Y por eso le pide seguirlo, pues en el seguimiento del Señor se encuentra el sentido de la vida. Siguiéndolo además y aceptando los dones que nos ofrece, llegamos a ser hijos y de verdad lo seremos. Por eso Mateo no duda. Hasta el momento había recibido solo miradas de odio y de desprecio por ser cobrador de impuestos y estar al servicio del imperio. Las pocas palabras que le dirigían eran ofensas y maldiciones. Pero ahora encuentra una mirada penetrante, sí, que penetra hasta lo más íntimo de su ser, le desnuda su nada y su pecado, pero no lo juzga, sino que lo perdona y lo invita a seguirlo. Pensemos por un momento que si Mateo, en lugar de concentrarse en la mirada del Señor, se hubiera mirado a sí mismo, habría concluido que no era digno y entonces habría seguido allí atado a su esclavitud. Necesitamos nosotros mirar a Jesús. Si nos miramos a sí mismos nos frustraremos, pero mirándolo a Él encontraremos la fuerza y la motivación suficiente para abandonar nuestra vida pasada y para seguir sus pasos. Mateo, continúa el texto, se levantó, diríamos que resucitó de la muerte en la que estaba, salió de su cárcel, despertó de su sueño hipnótico y dejando todo, lo siguió. La escena final, la que sigue, es la fiesta de la misericordia, del perdón. Es la fiesta de la Iglesia que, como sabemos muy bien, no está constituida por inocentes, sino por pecadores perdonados, misericordiados diríamos con una nueva palabra, por pecadores acogidos y que a su vez se convierten en acogedores de otros pecadores, en perdonados que han aprendido a perdonar. No podemos olvidar nunca que la primera Eucaristía el Señor se la participó a Judas, que lo traicionó, a Pedro, que lo negó, y a los demás que lo abandonaron. De manera que la condición para participar en ella no es que seamos justos, santos, inocentes, porque ninguno lo somos, más aún estamos bastante lejos de serlo. La condición entonces es que reconozcamos nuestros pecados y seamos perdonados. La Eucaristía es el don más grande que existe. No es jamás un pago a nuestros esfuerzos y méritos. Como era de esperarse, ante esta escena, los fariseos que estaban allí inmediatamente ponen sus objeciones, porque Jesús se sienta y come con los publicanos y pecadores. Es que Él nunca se avergüenza de llamarse hermano nuestro, a pesar de nuestros pecados, de nuestro egoísmo. Él odia al pecado, pero ama al pecador.
nos ama infinitamente. Pues, él mismo lo concluye, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos, de la misma manera que no necesitan misericordia los justos, sino los pecadores. Si por ejemplo yo tengo un simple resfriado y otro hermano tiene complicaciones respiratorias, renales y cardíacas a causa de la pandemia, preguntémonos, ¿a quién atendería primero el médico? La respuesta es, o debería ser obvia, ¿no? Porque hoy desafortunadamente cuenta también el dinero hasta para eso. Pero la respuesta es obvia, el médico atenderá primero al que más lo necesita. La medida de la misericordia de Dios no es nuestra bondad, sino nuestro pecado. Eso sí, con la condición de que una vez curados, lo sigamos fielmente y acojamos a los hermanos. Demos gracias al Señor, permitámosle a Él hoy vernos con esos ojos de misericordia y ante la invitación a seguirlo, no dudemos en levantarnos, en dejarlo todo y seguirlo fielmente. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.